Link video, https://3ubs.youtube.com/watch:\v 0 Chef Moquez Criplet un employed man who wanted a job what happened next is unbelievable? Tietin TVN, Chef se burló de un lisiado desempleado que quería un trabajo, lo que pasó después es increíble. Se burló del veterano e hizo comentarios despectivos sobre su idoneidad para la cocina, preguntando cómo alguien que no podía caminar podía funcionar en un entorno tan exigente físicamente. El chef se enfureció y reprendió a Berry por supuestamente perder el tiempo diciéndole que la cocina no era un. Berry estaba decepcionado y deseó no haber ido al restaurante ese día sin rostro. Se paseó por las calles de la ciudad buscando escaparates de tiendas en busca de un restaurante. Publicando un trabajo para un asistente de chef después de el accidente lo dejó sin trabajo a su regreso de Irak. Berry había estado buscando activamente trabajo para ayudar a mantener a su familia a pesar de las dificultades que presentaba su discapacidad. Estaba comprometido a ayudar y aliviar la carga financiera de su familia. Berry vio un anuncio de trabajo en el periódico para un asistente de chef. Luego aprovechó la oportunidad utilizando su experiencia previa en trabajo culinario de su servicio militar. Berry fue recibido calurosamente por los trabajadores cuando llegó por primera vez al restaurante que estaba buscando, pero su comportamiento cambió cuando descubrieron su intención. Berry vio que el personal estaba dudando sus habilidades para hacer el trabajo, por lo tanto, se dio cuenta de que necesitaba convencer a la persona a cargo. Para evaluar al solicitante, luciendo inseguro y agarrando su sombrero, se giró hacia el camarero con una expresión de incredulidad en su rostro. Tan pronto como sus ojos se encontraron con los de Berry, el camarero mantuvo sus ojos enfocados en él. Suelo sintiendo que Berry los estaba mirando atentamente y podía escuchar. El chef reprende al camarero por molestarlo en su cocina por algo que obviamente nunca entretendría. Parece que el camarero debería haberlo sabido, pero el camarero no dijo nada, esperando con calma a que el chef terminara su perorata para poder volver a trabajar. Cuando el camarero no respondió, el chef volvió a mirar a Berry. Berry se levantó el pecho y esperó los comentarios imprudentes del chef sin inmutarse por lo peor que había experimentado. El chef inhaló profundamente y se acercó a Berry. El chef no se acercó a él correctamente, en lugar de eso, pasó y le hizo un gesto a Berry para que los acompañara. Finalmente se encontraron en la acera del restaurante cuando el chef se desató con toda su rabia y brutalidad, declarando categóricamente que Berry no tenía lugar allí y que no había tiempo que perder con él. El chef persistió en su abuso verbal, mostrándole a Berry lo mucho que lo despreciaban y destacando el poco trabajo que había para él. Berry necesitaba el trabajo más de lo que sentía la necesidad de explicarse en ese momento. Era imposible trabajar con alguien tan horrible como este. Entró al restaurante dejando a Berry solo afuera, decidiendo qué hacer a continuación. Berry miró alrededor de la calle, sin estar seguro de si debía ir también a la puerta en busca de trabajo o simplemente dar por terminado el día y regresar a casa. Una camarera del restaurante al otro lado de la calle llamó su atención. Berry esperó a la camarera luciendo optimista pero perplejo. Realmente le vendría bien un amigo en ese momento. Berry fue recibido en el restaurante para una taza de café por parte de la atractiva y joven camarera que había visto la mala educación del chef y estaba consternada por un comportamiento tan insensible. Berry le agradeció su generosidad y la acompañó al restaurante, donde ella le sirvió una taza de café y le preguntó sobre sus antecedentes y cómo había venido para ser tratado tan cruel. Berry rápidamente informó a la camarera de las circunstancias y le pidió que no sintiera lástima por él. Le aseguró que era un hombre con una misión y que localizaría lo que necesitaba sin mucha demora. Con un simple sonríe, la camarera desapareció en la parte trasera del restaurante. Cuando regresó, el dueño del restaurante, un chico de LL, estaba con ella. El dueño, un hombre amable con más de 30 años de experiencia, dijo que estaban en una situación difícil porque el jefe de cocina había renunciado recientemente. Vio a Berry como un solicitante merecedor y le extendió una oferta de empleo después de sentirse conmovido por su narrativa y considerar su discapacidad como un sacrificio por su nación. Berry se sorprendió por el cambio repentino en el curso de los acontecimientos. Parecía que no solo había conseguido un trabajo, pero uno mejor que el que había buscado en primer lugar. Se sintió abrumado y agradecido, feliz de poder mantener a su familia, y se sintió afortunado de que el propietario le diera a Berry el delantal que usaría y le pidió que comenzara. Al día siguiente, Berry estaba muy agradecido con el dueño y el camarero. Berry decidió probar algunas recetas y sabores nuevos en un esfuerzo por aprovechar esta oportunidad. La camarera incluso le dio sus llaves para que pudiera trabajar hasta tarde durante una semana perfeccionando el menú. Los clientes habituales del restaurante pronto se dieron cuenta de que la comida había mejorado mucho. Los sabores deliciosos los cautivaron y pronto se difundió la noticia del nuevo cocinero talentoso. Los clientes en particular estaban enamorados de un sándwich. Berry hizo una fusión de buen gusto de diferentes ingredientes que resultó para encontrar el plato más delicioso del menú. La gente comenzó a hacer fila para probarlo e incluso el chef del restaurante cercano decidió probarlo después de sentirse intrigado por los rumores y los largos pesos.
Sabores. El chef del restaurante vecino estaba emocionado de conocer al nuevo chef a cargo después de quedar impresionado por los extraordinarios sabores que no había experimentado en mucho tiempo. Estaba emocionado de trabajar con alguien de ese calibre y estaba preparado para hacer una propuesta atractiva. ¿Cómo podía estar involucrado? ¿Se trataba de una broma cruel de algún tipo? Berry solo sonrió, saludó al chef y le agradeció por los comentarios positivos sobre su comida a pesar del encuentro inesperado. Dejó al chef para que se ocupara de su propia descortesía mientras Berry cocinaba felizmente sus comidas favoritas y cuidaba a su familia. Se dio cuenta de que todo había resultado mucho mejor de lo que había imaginado. Esta asombrosa historia sirve como recordatorio de que ser amable con los demás puede resultar en que sucedan cosas buenas. El narrador invita a los oyentes a considerar si habrían aceptado el trabajo de una persona con discapacidad y a discutir las experiencias de ver tal tratamiento. Se tratan de la primera historia y ahora veamos otra historia similar. Enfermos mentales o ambos. En el almuerzo de celebración de la boda de Ellen y Kelvin, el salón estaba lleno de gente feliz mientras él subía con valentía al escenario. La comida y las bebidas eran excelentes, los invitados se lo estaban pasando muy bien y el maestro de ceremonias estaba sobresaliente. De repente hubo un disturbio en la puerta principal. Había un hombre mayor, delgado y desaliñado, con una barba blanca arrugada y cabello blanco igualmente descuidado, que luchaba con los porteros para entrar al auditorio. Sacó de sus bolsillos y se lo dio a uno de ellos con orgullo. El portero miró de cerca la tarjeta de invitación y le habló a su colega con incredulidad. Los porteros se hicieron a un lado para dejar entrar al anciano al salón cuando les preguntó burlonamente: caballeros, ¿puedo entrar ahora o necesito convocar al propio Kelvin para que haga su trabajo y me haga pasar? La apariencia desaliñada y el comportamiento peculiar del anciano, combinado con su traje gastado y su sombrero aún más antiguo, daban la impresión de que era un viajero en el tiempo de la década de 1950 que se había perdido y terminó dentro del pasillo 50 años después, temerosa. Incluso Ellen miró al anciano preguntándose quién era y por qué estaba allí. El corazón de Ellen se elevó cuando el anciano le arrebató el micrófono al atónito MC. Se preguntó qué quería divulgar el misterioso anciano. Algo que destruiría el mejor día de su vida y dañaría su reputación y la de Kelvin frente a todos los invitados después de una vida de adversidades, incluida una infancia horrible. Ellen tuvo que enfrentar la brutal realidad de su educación. Sus padres eran una madre desagradable llamada Betty y su padre se llamaba Peter. Su matrimonio fue desafortunado y parecía haber comenzado desde los niveles más bajos. No compartían los aspectos desagradables habituales de la mayoría de las relaciones. Más bien, después de solo 2 meses de amistad, eligieron apresuradamente casarse después de conocerse en un evento de la iglesia. Con el tiempo acabándose, Peter se acercaba a los 50 años y Betty solo tenía 39, sabían que enfrentaban más dificultades. Peter era un miembro de una banda de chicos que había desarrollado una adicción severa a algo cuando era más joven y rápidamente quedó atrapado en un ciclo de vida. Se dio cuenta de los problemas de Peter después de presenciar su mal comportamiento después del nacimiento de Ellen, 2 años después de su tumultuoso matrimonio. Peter pareció convertirse milagrosamente en una nueva hoja. En el pasado desarrolló una relación cercana con su hija y le cantaba y le contaba historias para ayudarla a conciliar el sueño debido a su devoción por Ellen. Peter se comprometió seriamente con Betty, dijo que había superado su mal hábito y que se quedaría sobria para estar allí para Ellen. Betty estaba contenta con las mejoras ya que pensó que Peter había cambiado para mejor. Sus esperanzas se desvanecieron, aunque se sorprendió al enterarse de la falsedad de Peter con respecto a su sobriedad, lo que la hizo dudar de su sinceridad. Peter le dijo a Betty que se fuera. Peter se enfureció por su persistencia y la empujó con fuerza, rompiendo severamente el brazo de Betty. Peter luego cayó al suelo. Su turbulento matrimonio llegó a un punto de ruptura después de este suceso. Betty fue tratada por su lesión en el hospital. Durante varios días se movió rápidamente después de ser liberada y solicitó el divorcio de Peter alegando que tenían diferencias irreconciliables. Peter le rogó a Betty que cambiara de opinión, pero ella insistió en que quería dejar una relación engañosa cuando Betty finalmente perdió el control y solicitó el divorcio. Y después de que terminó el caso judicial, las autoridades ordenaron a Peter que saliera de la casa. Ellen se rió histéricamente cuando Peter la levantó y cuando regresó ella incluso pidió sus galletas favoritas, demostrando a la edad de 6 años su falta de comprensión de la gravedad de la situación. Pero cuando pasaron 2 días sin que Peter regresara a casa, Ellen sollozó mientras iba hacia su madre para preguntarle por su padre. Betty le dio a Ellen una dura paliza. La verdad es que su padre falleció y le dijo que dejara atrás sus recuerdos de él. Sorprendida al darse cuenta de ello, Ellen sollozó incontrolablemente y expresó su necesidad de visitar a su padre. Ellen huyó a su habitación y sollozó hasta quedarse dormida después de que Betty amenazó con castigarla si no logró actuar. Solo una semana después, imagina la emoción de Ellen cuando vio a su padre parado frente a su casa. Ellen corrió hacia él y fue recibida con un beso, un cálido abrazo y las galletas que había pedido de repente. Betty, que estaba mirando desde su habitación,
salió corriendo de la casa cuando los vio juntos, se acercó a Ellen y Peter y le dijo a Ellen que regresara adentro. Una fuerte advertencia por parte de Betty, quien habló con un tono venenoso diciendo que nunca más se acercaría a Ellen citando el extenso hábito adictivo de Peter como justificación. Ella amenazó con obtener una orden de restricción enfatizando el grave riesgo para el bienestar de Ellen. Desafiante, Peter cuestionó la veracidad de tal acusaciones, a las que Betty respondió que probablemente iría a la cárcel si revelaba su hábito adictivo, solo con escalofríos recorriendo su espalda por las advertencias de Betty. Peter se dio cuenta de la gravedad de las cosas y se alejó de ella derrotado y devastado, sabiendo que sus acciones podrían tener graves repercusiones. Después de su último encuentro con su padre, a Ellen le resultó muy difícil vivir sin él. Un día, Ellen llegó a casa de la escuela y encontró a su madre Betty riéndose en el sala de estar con un hombre desconocido llamado Sam. Casi 4 años después del divorcio de sus padres, Betty presentó casualmente a Sam como su nuevo cónyuge, pero a Ellen instantáneamente le disgustó el Sam inexpresivo y severo. El odio por Ellen pareció florecer a primera vista. Tristemente, Sam, su padrastro, maltrataba a Ellen. Tuvo que buscar seguridad en las casas de sus amigos de la ira y las interminables órdenes de Sam, ya que él la trataba como a una sirvienta y la obligaba a hacer innumerables tareas. Ellen se quejó con su madre sobre el mal comportamiento de Sam, pero Betty hizo a un lado sus preocupaciones diciéndole a Ellen que fuera una buena niña e insinuando que ya no era un bebé porque tenía 11 años. Ellen iba a su habitación y añoraba la presencia consoladora de su padre, frustrada por la respuesta de su madre a medida que se desarrollaba. En un adolescente deprimido y ansioso, el mal comportamiento de Sam se intensificó sin decirle nada amable. Él le gritaba etiquetándola como mimada y perezosa. Cuando Ellen cumplió 18 años, se escapó de casa y buscó seguridad con Molly, su mejor amiga, ya que no podía soportar más abuso. Sam y Betty no parecían afectados por su partida y no intentaron que volviera a vivir en un apartamento de una habitación con Molly. Tenía sus propias dificultades. Ellen tenía mucho para comer mientras estaba en casa, pero como Molly trabajaba en una pequeña tienda de comestibles, Ellen intentó conseguir un trabajo, pero la rechazaron 3 meses después. La pérdida del trabajo de Molly empeoró las cosas para ellos y quedaron en un estado de hambre extrema. Ellen se dedicó a robar en tiendas en su desesperación por sobrevivir. Las grandes tiendas actúan como si fuera una clienta frecuente y luego guardaban disimuladamente latas y paquetes de comida en su gran abrigo de invierno. Ellen salía corriendo de la tienda y luego regresaba a la habitación de Molly y le daba algo de la comida que le habían robado en un intento frenético. Para aferrarse a algo durante su difícil situación durante apenas un mes, Ellen pudo mantener el plan de supervivencia hasta que un día fue sorprendida con las manos en la masa por un astuto empleado de la tienda. El dependiente rápidamente llevó a Ellen ante el gerente y propietario de 27 años de la tienda Kelvin y le contó sobre sus infracciones. Cuando Kelvin vio a Ellen, ella obviamente estaba asustada y conmocionada y él sintió simpatía por la pobre niña. Kelvin agradeció al empleado de la tienda y lo instó a volver a trabajar. Cuando Kelvin vio a Ellen sola, cortésmente le ofreció un asiento y le preguntó si tenía hambre, reconociendo a regañadientes su hambre. Ellen se sorprendió por los amables comentarios y la voz suave de Kelvin. Luego Kelvin buscó en un pequeño refrigerador detrás de su escritorio y sacó una variedad de alimentos y los colocó frente a Ellen, quien comió ellos con gran anticipación mientras Kelvin miraba con asombro. Kelvin le pidió a Ellen que le contara su historia una vez que terminó su comida. Ellen describió todo lo que le sucedió. Su historia conmovió tanto a Kelvin que le dio dinero en efectivo a Sam y le pidió que volviera al día siguiente. Día con su amiga Molly. Ellen le agradeció efusivamente a Kelvin y salió de la tienda radiante de felicidad porque Kelvin la había salvado de cualquier problema legal. Al día siguiente, Ellen y Molly regresaron a la tienda y Kelvin conoció a su conocido. Para él como asistencia en su tienda. Después de hacer algunas preguntas, ambas chicas estaban tan felices que no pudieron contener su gratitud y comenzaron a llorar. Después de darles un pañuelo a cada una, Kelvin les dijo que se prepararan para trabajar al día siguiente. Ellen y Calvin comenzó a salir de inmediato, con Calvin actuando como su proveedor, defensor y salvador. Calvin prometió amar y proteger a Ellen, sacándola para siempre de circunstancias difíciles y tratándola como un mesías enviado del cielo. En el transcurso del año siguiente, su amor se profundizó, lo que llevó a la propuesta de Kelvin. A Ellen es a lo que ella felizmente dijo que sí. Se suponía que el día de la boda de Ellen sería el día más feliz de su vida, pero una circunstancia imprevista amenazó con arruinar la feliz ocasión. Ellen estaba aterrorizada de que en el camino el baterista, un hombre viejo y desaliñado, viniera a arruinarla. Día porque pensó que podría ser enviado por su padrastro Sam o su madre separada. Betty inesperadamente se aclaró la garganta, se presentó y cantó cautivando a la audiencia con su hermosa voz. Aún más impactante fue lo que sucedió después. Ellen se dio cuenta de que era la voz de su padre, el barítono familiar, cantando la canción de cuna idéntica que le había cantado cuando era joven, Mi querido angelito, su canción favorita. Ellen perdió el control de sus emociones y con un poder inesperado escapó del agujero de Calvin para correr al escenario mientras gritaba papá, papá.
Calvin la persiguió cuando llegaron en el escenario. Ellen le dio un abrazo al anciano y él la vio de inmediato. Su identidad fue verificada por la marca de nacimiento única en su mejilla. La conmovedora escena y se levantó para aplaudir a Ellen y a su padre mientras se daban un abrazo cercano, una vez que todos habían abandonado la celebración de la boda y Ellen y Calvin estaban acurrucados en los brazos del otro. Escucharon a Pat. O tal vez a Peter contar su historia que Peter reveló. Que después del divorcio de Betty se encontró sin un lugar donde vivir, deprimido y dependiente de cosas adictivas, hizo un último intento de sufrir una sobredosis de malos hábitos, pero vivió. Su vida dio un giro inesperado cuando, después de un accidente de atropello y fuga, el personal de emergencia lo descubrió inconsciente. Y lo escuchó murmurar algo que sonaba como Pat, luego le dieron el nombre de Pat, que se quedó, pero cuando los médicos intentaron obtener más detalles, Peter no pudo recordar nada después de recibir un diagnóstico de amnesia. Peter estuvo hospitalizado durante casi un año para recuperarse de su grave enfermedad. Después de sufrir lesiones, lo llevaron a un centro de salud mental para recibir tratamiento por su grave hábito adictivo y amnesia después del accidente, ya que se descubrieron niveles significativos de cosas adictivas en su sistema. Peter sintió que estaba lo suficientemente bien como para ser liberado del asilo psiquiátrico después de casi estuvo 3 años allí, pero los funcionarios de asilo siguieron retrasando su liberación porque no creían que se recuperara por completo. Peter, harto del peso extendido, tomó la decisión de huir, quitó la gorra y la ropa de una cadena médica y las puso en la ropa robada. Luego salió del asilo pretendiendo ser un médico sin darse cuenta de su verdadera naturaleza. Los guardias en la puerta incluso lo saludaron con la mano. Peter se rió mientras les contaba a Ellen y Kelvin la historia de su escape del asilo después de ser liberado. Juró que nunca usaría adictivos. Una noche, el bondadoso Kelvin se topó con Peter, donde solía estar. Kelvin se fue después de un breve intercambio de palabras diciendo que volvería al día siguiente. Ellen habló de esto porque temía que a ella no le gustara la idea de tener a un hombre desaliñado que perdía la memoria cantando en su boda. Los tres se abrazaron fuertemente y las lágrimas corrían por sus rostros mientras Peter terminaba de contar su conmovedora historia más de 13 años después de ser cortado. Su arduo y conmovedor viaje llegó a su fin con esta conmovedora resolución que le dio a la familia rota felicidad y